Así hablaba Zaratustra. Dices yo y te enorgulleces de esta palabra. Pero más grande que esto, aunque no lo creas, es el cuerpo y su gran inteligencia que no dice yo pero obra yo lo que el sentido siente, lo que percibe el espíritu. Nunca es un fin en sí mismo. Pero sentido y espíritu intentarán persuadirte de que ellos son el fin de todas las cosas. Así son los vanidosos. Sentido y espíritu son instrumentos y juguetes. Detrás de ellos se encuentra el ser. El ser busca con los ojos de los sentidos y escucha también con los oídos del espíritu. El ser está siempre buscando y escuchando, compara, amansa, conquista, destruye. Rige, y también rige sobre el ego. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano, se encuentra un poderoso jefe, un sabio desconocido. Se llama el ser. Él vive en tu cuerpo. Él es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. ¿Y quién sabe con qué propósito tu cuerpo requiere precisamente de tu mejor sabiduría? De los gozos y pasiones. Hermano, si tienes una virtud y esa virtud es tuya, no la tienes en común con nadie. Seguramente quieres llamarla con un nombre y acariciarla, quieres tirarle de las orejas y divertirte con ella. Y mira. Ahora tienes su nombre en común con el pueblo y te has vuelto de la plebe, y uno en el rebaño con tu virtud. Sería mejor que dijeras. Inexpresable y sin nombre es lo que atormenta y deleita mi alma, y es también el hambre de mi vientre. Que tu virtud sea demasiado elevada para la familiaridad de los nombres. Y si tienes que hablar de ella no te avergüences de tartamudear. Di entonces y balbucea. Esto es mi bien, esto amo, justamente así me gusta, así quiero yo el bien. No lo quiero como una ley de Dios, no lo quiero como estatuto humano, que no sea un letrero indicador hacia tierras superiores y paraísos. Amo esta virtud terrena, que tiene poca prudencia y menos aún sentido común. Pero este pájaro ha armado su nido bajo mi techo, por eso lo amo y lo aprecio y allí se sienta ahora sobre sus dorados huevos. Así debes tartamudear y alabar tu virtud. Intenta comprender lo que Zaratustra quiere decir. Primero, recuerda que Zaratustra es el único de los grandes maestros del mundo que no está en contra del cuerpo, sino a su favor. Todos los otros maestros se oponen al cuerpo y razonan que el cuerpo es un impedimento para el crecimiento del alma, que el cuerpo es una barrera entre lo divino y tú. Esto es pura insensatez. Zaratustra es tal vez el maestro más cuerdo que hemos conocido, no se mezclará con insensateces de ningún tipo, su enfoque es pragmático y científico. Es el primero en enseñar el cuerpo, en enseñar a la humanidad que si no amas el cuerpo, así no entiendes al cuerpo, no podrás crecer espiritualmente. El cuerpo es el templo del alma. Durante toda tu vida te sirves sin reclamar nada a cambio, es feo condenarlo, pues todos esos condenadores del cuerpo han nacido del cuerpo mismo, están condenando el cuerpo a través del cuerpo. Están viviendo la vida a través del cuerpo y pese a ello la humanidad ha aceptado una ideología muy peligrosa, una división entre el cuerpo y el alma, no solo la división sino hacer los polos opuestos, al punto que debes elegir entre el cuerpo y el alma. Es parte de una filosofía mayor. Materia y espíritu. El cuerpo es materia y el alma espíritu, todos estos condenadores del cuerpo, despreciadores del cuerpo se han enfocado hacia un ideal. Que el mundo se compone de dos cosas. Materia y espíritu. Pero ahora sabemos, no solo lógicamente, no solo a través de la experiencia, sino a través de la evidencia científica, que hay una sola entidad, no importa que la llames materia o que la llames espíritu. Cuerpo y alma, materia y energía, son uno y lo mismo. La existencia no es una dualidad, es un todo orgánico. Pero había una razón fundamental para condenar el cuerpo. Era esa su forma de apreciar el alma, era su forma de alabar la energía inmaterial. Hubiera sido un poco difícil sin condenar al cuerpo y a la materia. Condena al cuerpo, esto da una buena base de contraste para alabar el alma. Condena al mundo, y así puedes alabar a Dios. Nunca vieron un hecho muy obvio. Que estaban predicando continuamente que Dios creó el mundo. Si Dios creó el mundo entonces este no es más que una extensión de Dios, su creatividad. No puede ser su enemigo. Zaratustra tiene una comprensión muy clara y tan antiguamente, hace 25 siglos, nadie era capaz de ver que el cuerpo tiene su propia sabiduría. A cada rato te encuentras con ella, pero el viejo condicionamiento es de tal pesadez que no te permite reconocer la sabiduría del cuerpo.
Por ejemplo, tus ojos parpadean continuamente, podrían haber permanecido así, siempre abiertos como los oídos, pero el cuerpo tiene sabiduría, una profunda inteligencia, los ojos son tan delicados, necesitan de una continua limpieza, y al caer el párpado y volver a subir, ayudan al cuerpo a través de los ojos, a permanecer absolutamente limpio. Hay glándulas que tienen agua en ellas. Al llorar y sollozar aparece como lágrimas, pero cuando los párpados parpadean ese mismo líquido viene y limpia cualquier polvo que podría acumularse en la parte más delicada de tu cuerpo. Los ojos son casi como la ventana de tu alma, el cuerpo toma inmenso cuidado de tus ojos. Y esto es solo un ejemplo. Todas las necesidades básicas del cuerpo no están a tu cargo. No eres tan de fiar. Al decir tú quiero decir tu mente. Respirar no depende para nada de la mente, sería peligroso porque la mente no está tan alerta, puedes olvidarte. Y si te olvidas de respirar estarás muerto. Y cuando estás durmiendo, ¿quién va a respirar? La mente duerme, el cuerpo sigue respirando. Aunque la mente sea por completo retirada, el proceso de tu vida no será afectado. He visto a una mujer permanecer por 9 meses en coma y respirar perfectamente. Los latidos del corazón, la digestión de la comida, la distribución de los productos de la digestión a distintas partes del cuerpo, se hace casi como una computadora, es un proceso muy complejo e intrincado. Tantas vitaminas. ¿Cuál vitamina va a qué parte del cuerpo? El cuerpo lo sabe y colma esa necesidad, no te lo deja a ti, algunas vitaminas se necesitan para el cerebro, la sangre llevará al cerebro solo esas vitaminas. Tu sangre lleva 2 clases de células, blancas y rojas. Cada vez que te lastimas tu mente no puede hacer nada, tu cuerpo se hace cargo de la situación inmediatamente, las células blancas corren de inmediato al sitio de tu herida. Es tan misterioso, tan pasmoso. Estas células blancas se agruparán en la herida y no permitirán que las rojas abandonen el cuerpo, serán protectoras. El cuerpo se cura a sí mismo. Ni siquiera las ciencias médicas aceptan que el médico, que la medicina y todo lo que podemos hacer es tan solo ayudar el proceso curativo del cuerpo, pero la curación básica la efectúa el cuerpo mismo. Podemos apoyar, pero si el cuerpo no está listo para curarse a sí mismo, todo apoyo falla. Si todo el proceso que ocurre en el interior del cuerpo debiera ser realizado por máquinas, necesitarías para un cuerpo único una fábrica tan grande que no puedes ni imaginarla. Haría falta 1 milla cuadrada de fábrica para cumplir con todas las funciones que tu cuerpo efectúa tan silenciosamente en un espacio tan pequeño. El cuerpo se renueva continuamente sin saberlo, cada 7 años eres una persona nueva, no queda ni una de las viejas células allí, todas han sido reemplazadas por nuevas células. Antes de que se vuelvan muy viejas o puedan ser destructivas son retiradas. Tu sangre lleva células muertas, trae nuevas, saca el monóxido de carbono que si se acumula en ti puede provocar la muerte y lo va reemplazando con oxígeno que es tu vida. Y todo eso ocurre tan silenciosamente. No se hace ruido. Y aún así casi todas las religiones condenan el cuerpo como fuente del pecado. El cuerpo es la fuente de toda tu vida, ahora, lo que hagas con eso ya depende de ti. Puedes ser un pecador, puedes ser un santo, seas quien seas, santo o pecador, el cuerpo continúa con su trabajo, su propio trabajo es tan vasto que no tiene tiempo para ninguna otra cosa. Zaratustra tiene tremendo respeto por el cuerpo porque es el comienzo de tu ser, del cuerpo puedes moverte al ser, pero si se condena al cuerpo, se lo abandona, se lo tortura, que es lo que se ha hecho durante siglos, entonces no puedes llegar a tu ser, estás innecesariamente envuelto, enredado en una lucha con tu cuerpo. Tu energía entera es destruida en este antagonismo. El cuerpo debe ser aceptado con gratitud, con agradecimiento, con amor, y así puede ser un umbral para tu ser, de hecho esa es la intención de la naturaleza. Zaratustra dice, dices yo, y te enorgulleces de esta palabra. Pero más grande que eso, aunque no lo creas, es el cuerpo y su gran inteligencia que no dice yo pero obra yo. Dices yo. Has observado que tu yo va cambiando las 24 horas del día. En la noche tu yo decide. Me levantaré temprano a las 5 para meditar. Es tu decisión, la decisión de tu yo, pero cuando suena el despertador alguien dentro tuyo que pretende ahora ser tu yo dice. Es una mañana tan hermosa, estoy tan cómodo, un ratito más. Te das vuelta, tiras de las frazadas y te despiertas a las 9 como de costumbre, jamás te detienes a pensar que el mismo yo que había determinado levantarse a las 5, no puede cancelarlo.
Tu yo no es una cosa, es una multitud de yoes, casi como una rueda y sus rayos, cada rayo llega arriba en un momento dado y entonces habla como si fuera tu auténtico yo. Prometes y no puedes cumplir, no puedes ser un yo integrado, eres muchos yoes en lo que concierne a tu mente. George Gurdjieff acostumbraba decir que un hombre muy adinerado poseía un gran palacio y muchos sirvientes. Había salido para un largo peregrinaje, 1 año, 2, 3, su retorno era incierto, dijo a la servidumbre. Recuerden, que puedo volver en cualquier momento, podrían no completar mi peregrinaje, así que no se vuelvan haraganes. La casa debe estar lista para mí cada día, limpia, en orden. Y todos dijeron que harían lo mejor posible, pero 3 años pasaron y los sirvientes se volvieron perezosos poco a poco. Por unos pocos días hubo entusiasmo para limpiar, tal vez vuelve mañana, está llegando. Pero luego, al cabo de 3 años que era el plazo más largo y él no había vuelto. Tal vez ha muerto o se ha vuelto un monje. No volverá. Y la limpieza de la casa y todo se detuvo lentamente. Pero los sirvientes decidieron que uno de ellos, por turnos, debía permanecer en la entrada principal pues desde ella se veía a lo lejos el camino. Si se ve llegar su carruaje, entonces infórmanos y de inmediato haremos lo necesario dentro. Sin él, ¿para qué limpiar la casa? Así, por turno estaban en la puerta principal. La casa era tan única y hermosa, en un sitio solitario entre cerros y bosques, que cada vez que un viajero pasaba por allí preguntaba al sirviente que estaba en la puerta: ¿quién es el dueño de esta casa? Y todos ellos creían, en el fondo todos deseaban creer, esta es una de las debilidades humanas. Que aquello que quieres creer comienzas a creerlo, y ellos habían llegado a creer que el amo no volvería nunca, el sirviente en la puerta decía entonces: me pertenece, soy el dueño de esta casa. Pero los viajeros estaban confusos, pues al pasar de vuelta por la misma ruta algún otro estaba en la puerta y, al preguntar por el dueño de casa, decía: ¿quién es el dueño de esta casa? Yo soy el dueño de esta casa. Gurdjieff contaba esta historia, que cada sirviente era por turno el dueño de la casa. Y exactamente así es la situación de tu yo. Hay muchos yoes en ti, pero solo uno predomina en cierto momento, si observas cuidadosamente podrás ver. Ese yo dice te amo y te amaré por siempre, otros han amado también pero solo en vida. Yo, amada, te amaré hasta muerto. Y al momento siguiente los dos amantes están peleando, tirándose cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el gran amor? Se sabe bien que los amantes pueden morir el uno por el otro y pueden también matarse. No puede ser el trabajo del mismo yo. Si estás alerta verás detrás tuyo una cola de yoes. Uno quiere decir esto, el otro yo quiere decir aquello, otro yo quiere hacer esto y nunca están de acuerdo. Hay una continua lucha interna, ¿quién es el dueño de la casa? Como vivimos en la inconsciencia, nunca nos damos cuenta de esto. Zaratustra tiene razón, cuando dices yo orgullosamente, pero que tu yo no vale nada en comparación con la gran inteligencia del cuerpo que no dice yo nunca, pero en realidad efectúa todas las funciones que se supone que el yo hace. Lo que el sentido siente, lo que el espíritu percibe nunca es un en sí mismo, pero sentidos y espíritu intentarán persuadirte de que ellos son el fin de todas las cosas. Así son de vanidosos. Sabes que tus sentidos te han estado engañando muchas veces. No es solo en el desierto, en el caliente sol, que eres engañado por espejismos. Tienes sed. La sed juega un rol del 50% para crear el espejismo. Y como las arenas están calientes, los rayos del sol al reflejarse crean la ilusión de algo como agua, por las ondulaciones. Las ondulaciones son tan espejeantes que, si hay árboles hasta estos serán reflejados, entonces se hace una certeza para el sediento que el agua está cercana, hay árboles, se reflejan en el agua, pero no hay agua para nada. Eran solo los rayos de sol reflejándose de vuelta, creando un espejo donde los árboles eran reflejados. Pero esto no es solo en el desierto, en tu vida diaria tus sentidos te engañan y cada uno te dice: lo que yo experimento es la realidad. Ocurrió cierta vez, estaba parado en el jardín de la biblioteca de una ciudad donde solía estudiar. Se acercó un hombre quien, palmeando mi hombro, me dijo: hace años que no te veía. Lo miré, nunca había visto a ese hombre, le dije. Debes equivocarte. Tal vez, alguien parecido a mí habrá sido tu amigo, pero no te conozco para nada. Dijo: lo siento, eres exactamente igual a mi amigo. Dije: siento parecerme tanto, pero no puedo hacer nada al respecto.
Ese mismo día estaba yo en el mercado y el mismo hombre vino otra vez, me palmeó el hombro y dijo: esta mañana, palmoteé a una persona creyendo que eras tú parado cerca de la biblioteca. Yo dije: yo era el hombre que estaba parado cerca de la biblioteca y es la segunda vez que me palmeas, pero agregué: no importa, pero presta atención porque creo que tu hombre no está aquí en la ciudad, ¿hace mucho que no lo ves? Dijo: no lo he visto en años. Yo le dije: acuérdate, la tercera vez que lo veas pregúntale primero, y luego. Dijo él: pero se te ve tan similar, y yo: de nuevo te diré lo mismo, no puedo evitarlo, y no conozco a tu amigo. Él dijo: mis ojos no pueden engañarme tanto y 3 veces en el mismo día. Y yo le dije: acuérdate, la próxima vez te abofeteo, porque tanto palmear mis hombros es demasiado. Él dijo: no, yo nunca, aunque el verdadero esté ante mí, preguntaré. Pasaron 4 o 5 días, yo salía de la universidad, el hombre me miró y dijo: por tu culpa he andado palmoteando a otra persona. Le dije: ¿quieres vivir en la misma ciudad o cambiarte? Porque soy la misma persona. Él dijo: son tan parecidos. Y yo: otra vez lo mismo. Observa y encontrarás que tus sentidos no son tan acertados y sus pretensiones son vanas, oyes cosas que no se han dicho, ves cosas que no existen, crees en conceptos que son enteramente irracionales, pero el cuerpo es por completo inocente, nunca te engaña. Es siempre auténtico. Sentidos y espíritu son instrumentos y juguetes, detrás de ellos se encuentra siempre el ser. Zaratustra acepta solo 2 realidades en ti, el cuerpo y el ser. Entre ambos, los sentidos, el ego, la mente, todos son entidades falsas. Si quieres alcanzar tu ser, comienza con el cuerpo, porque esas son las 2 únicas realidades en ti, el cuerpo y el ser, o tal vez una realidad. Tu cuerpo es el lado externo de tu ser y tu ser el lado interno de tu cuerpo. El ser busca con los ojos de los sentidos y escucha también con los oídos del espíritu. El ser está siempre escuchando y buscando, compara, amansa, conquista, destruye. Rige y también rige sobre el ego. El ser es tu verdadero amo y si tu ser usa tus sentidos y tu mente como instrumentos, está perfectamente bien. En el hombre las cosas están patas arriba. Hemos olvidado al amo completamente y los sirvientes pretenden ser patrones y cada sirviente dice que lo que es su experiencia es la verdad. Como instrumentos son perfectamente buenos, pero debe haber un dueño usándolos. Si el dueño no está usándolos y la situación es tal que los instrumentos usan al amo. Tu mente pretende ser el amo. Es solo un servidor. Su función es servir a tu ser. Tu ser está completamente olvidado. Esa es la miseria de la humanidad. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano, se encuentra un poderoso jefe, un sabio desconocido, se llama el ser. El ser vive en tu cuerpo, él es tu cuerpo. Es una afirmación tan hermosa y tan cierta. Vive en tu cuerpo, es tu cuerpo. Tu ser y tu cuerpo no están separados, son 2 caras de la misma moneda. Pero al ser condenado el cuerpo, también lo fue el ser. La mente se convirtió en amo. En la condena del cuerpo el ser ha sido automáticamente condenado y una falsa entidad, aquello que es solo instrumental, ha estado rigiendo la humanidad. Estás siendo regido por tu mente. La mente debería servirte, no regirte. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría y, ¿quién sabe con qué propósito tu cuerpo requiere precisamente tu mejor sabiduría? Hermano, si tienes una virtud, y esa virtud tuya, no la tienes en común con nadie. Una y otra vez he estado diciéndote que cuanto más te vuelves un individuo, más te vuelves único y en tu ser único está escondida tu celebración. Zaratustra dice: si tienes una virtud y es tu propia virtud, no enseñada por otros, sino descubierta por ti mismo, no la tienes en común con nadie, será única, será simplemente tu firma. Será tan única como tus impresiones digitales. Ningún otro en el mundo puede tenerla. La naturaleza nunca repite. Aun cuando ves las cosas similares, solo son similares, pero no lo mismo. Mira simplemente un árbol y observa cada hoja, te sorprenderás, cada hoja tiene su propia individualidad, no hay otra hoja exactamente igual. Vete a la playa, recoge conchillas, no habrá 2 conchillas exactamente iguales, o busca piedras de colores, no habrán 2 que sean la misma. La creatividad de la existencia es enorme. Nunca repite. Has oído que la historia no se repite nunca. Pero te digo que esto no es verdad, la historia se repite, solo la existencia no se repite. La historia se repite pues está en manos de seres inconscientes.
La gente inconsciente no puede ser única. Ocurrió una vez que un hombre compró un cuadro de Picasso. Le costó $1 millón y quería asegurarse de que era un Picasso auténtico y no una falsificación, pues en el mercado hay cuadros falsos que parecen exactamente originales. A menos que seas un crítico experimentado, te es imposible descubrir la diferencia. Así que consultó con un hombre que era experto, en particular en las telas de Picasso. Le dijo: no te preocupes, con respecto a este cuadro puedo estar absolutamente seguro, pues estaba en su casa cuando él lo pintó, así que soy un testigo ocular. No hace falta que estés ansioso. Tu millón no ha sido malgastado. Pero el hombre dijo: no hay problema. Fueron a casa de Picasso. Picasso estaba sentado con su novia, miró la pintura y dijo: es falso. ¿Qué dices? Dijo el crítico: yo estaba presente cuando lo hiciste. Su novia también. Yo estaba en la casa cuando lo pintabas. Picasso dijo: no he dicho que no lo pinté, dije que era falso. Todos lo miraron. ¿Se había vuelto loco? Él dijo: ustedes no entenderán, la realidad es que un hombre quería una de mis telas y a mi mente no venía ni una idea, así que pinté tan solo un viejo cuadro mío. Pueden ir a París y lo encontrarán en un museo. Tan solo lo volví a pintar, así que aunque yo lo pinté no es auténtico, es una copia, y que lo haya copiado yo u otro no importa. Una copia, es falso. La existencia nunca se copia. Es siempre nueva y siempre fresca. Seguramente quieres llamarla con un nombre y acariciarla, quieres tirarle de las orejas y divertirte con ella. Y mira. Ahora tienes su nombre en común con el pueblo y te has vuelto de la plebe y uno en el rebaño con tu virtud. Sería mejor que dijeras: inexpresable y sin nombre es lo que atormenta y deleita mi alma y es también el hambre de mi vientre. Una afirmación muy extraña, dice que en el momento en que tratas de hacer tu virtud aceptable para la sociedad, te vuelves parte del rebaño, ya no eres un individuo único. Y puedes verlo a lo largo de los siglos. Nunca otro Zaratustra, nunca otro Gautama Buda, nunca otro Jesucristo. Y aún hoy, millones de personas están tratando de ser copias carbónicas de esa gente, se están destruyendo. Si no eres único, te has perdido la oportunidad de tu vida, has perdido tu crecimiento. Gautama Buda es hermoso, Zaratustra es hermoso. Pero tú tratando de ser Zaratustra, tú posando como Gautama Buda, serás solo un actor. Tal vez puedes hacerlo aún mejor, pues Buda no estaba actuando, no había ensayado. Su vida era espontánea. Puedes ensayar tanto como desees, puedes hasta mejorar la imagen de Gautama Buda, pero serás falso. Serás un hipócrita. Zaratustra dice: sería mejor que dijeras: inexpresable y sin nombre es lo que atormenta y deleita mi alma. La deleita porque es mi propio crecimiento y la atormenta porque no puedo expresarlo y es también el hambre de mi vientre. No solo es el hambre de mi alma, sino el hambre de mi vientre. Quiere que recuerdes que tu cuerpo y tu ser son uno, que el anhelo de tu ser será el anhelo de tu cuerpo, y que el hambre de tu cuerpo será el hambre de tu ser. Son solo dos nombres, no dos entidades separadas. Que tu virtud sea demasiado elevada para la familiaridad de los nombres, y si tienes que hablar de ella no te avergüences de tartamudear. Cuando encuentres una virtud única en tu ser, seguro que vas a tartamudear, porque todo lo grande del hombre es inexpresable. A lo sumo puedes balbucear, pero nunca estarás seguro de que lo que has dicho es exactamente lo que experimentaste. Di entonces y balbucea: esto es mi bien, esto amo y justamente así me gusta, así quiero yo el bien. Ya sea belleza, verdad, o bien, tiene que ser tuyo, tiene que enraizarse en el ser mismo. Si no, seguirás siendo parte de la masa. Y a los ojos de Zaratustra, la cosa más fea es ser parte de la multitud, ser solo un rayo en la rueda, ser un número. Ser un número en la multitud te quita la dignidad, el honor, el orgullo. ¿Has pensado alguna vez que en los ejércitos la gente recibe un número? Cuando muere un soldado, en el cuadro de oficina aparece: murió número 13. Eso hace que todo sea diferente. Porque el número 13 no tiene hijos, no tiene esposa que lo espere, el número 13 no tiene a su vieja madre que quiere ver su cara al menos una vez más. El número 13 no tiene padre, no tiene amigos. Cuando lees en el cuadro el 13 ha muerto no te golpea, no te duele. Pero si allí estuviera el nombre de un hombre, tendría un impacto totalmente diferente en ti, porque conociste al hombre. Sabes que su mujer espera, sus hijos serán huérfanos, sus viejos padres serán mendigos. Y es una astuta estrategia dar números a los soldados.
Un número se reemplaza. Otro reclutado será el 13. Pero al hombre que era el número 13 nadie puede reemplazarlo. En la multitud te vuelves un número, pierdes tu originalidad, comienzas a imitar a otros, comienzas a hacer todo como todo el mundo. Zaratustra dice: recuerda, a menos que sea tu bien, no es lo bastante bueno. Si no es tu experiencia de la verdad, es solo una hipótesis en la que puedes creer, pero que no disipará tu oscuridad. No lograrás que tu oscuridad desaparezca porque creas en la luz. Necesitas verdadera luz, tu luz. Solo entonces la oscuridad desaparece. No lo quiero como una ley de Dios, no lo quiero como estatuto humano, que no sea un letrero indicador hacia tierras superiores y paraísos. Zaratustra es un rebelde, y solo un rebelde puede ser verdaderamente religioso. Está diciendo: no quiero que sea una ley de Dios, porque seguir leyes es perder tu libertad. Tiene que ser mi ley, tiene que surgir en mi conciencia. Tiene que ser una flor de mi propio ser. Solo entonces tiene belleza y libertad. Los que son virtuosos porque desean los placeres del paraíso son solo codiciosos. No son virtuosos. No saben qué es la virtud. La virtud es en sí misma una recompensa. Cuando amas, ¿quieres también una recompensa? Cuando eres verdadero, ¿quieres recompensa? Ser verdadero, ¿qué recompensa mayor puede haber? Pero todas las religiones han estado dando falsas ideas a la gente. Sé verdadero, sé bueno, sé moral y serás inmensamente recompensado en la otra vida. Estas personas ávidas tratan de ser virtuosos, tratan de ser buenos, tratan de ser verdaderos, no porque amen la verdad o disfruten de la virtud. Los están usando como escalones hacia los placeres del paraíso. Mi propia comprensión es exactamente la misma. Que cualquier cosa auténtica que se alce en ti es en sí misma una recompensa. No quieres nada más. Es más que suficiente. Es tal gozo, tal bendición ser bueno, ser compasivo, ser agradable, dar ayuda. Es tal gozo compartir, no dar limosna. Zaratustra tiene razón cuando dice: no daré limosna, no soy tan pobre. Compartiré porque soy suficientemente rico. Solo los mendigos dan limosna a mendigos menores. Estos grandes mendigos le han puesto el ojo a los placeres del paraíso. Es tan solo un negocio, no es un dar incondicional. Dar incondicionalmente y regocijarse en ello, eso es el paraíso. Amo esta virtud terrena, que tiene poca prudencia y menos aún sentido común. Una y otra vez te han dicho, los pedagogos, los predicadores, que el amor no es de esta tierra, pero Zaratustra ama demasiado esta tierra. No tiene ni deseo ni codicia por ninguna otra tierra y no teme a ningún infierno, quiere que esta tierra sea tan hermosa, tan amorosa, tan divina como sea posible. Para él la materia es solo energía concentrada, una forma de energía, pero no algo diferente. Amo esta virtud terrena. No pienses en el amor, no pienses en la belleza o la verdad como si estas flores no pudieran abrirse en la tierra, pueden florecer en la tierra. Han florecido en la tierra, su vida misma está enraizada en la tierra, es la tierra la que les provee todo su jugo, todo su color, toda su fragancia. Zaratustra es pagano. Pero este pájaro ha armado su nido bajo mi techo, por eso lo amo y lo aprecio, y allí se sienta sobre sus dorados huevos. Así debes tartamudear y alabar tu virtud. Es muy difícil decir exactamente en palabras la vasta y enorme experiencia del amor, del bien, de la belleza. No te preocupes si puedes solo tartamudear. Tartamudea. Pero este pájaro ha armado su nido bajo mi techo. Puede ser amor, puede ser bien, puede ser la experiencia de lo divino. Pero lo divino no está contra la tierra, lo divino es también un crecimiento en la tierra, porque el pájaro ha construido su nido bajo mi techo, por eso lo amo y lo aprecio. No me interesan lejanos mundos, son sueños vanos de astutos sujetos para explotar a la humanidad. Y allí se sienta ahora, sobre sus dorados huevos. Cuando el amor se alza en ti es como un pájaro sentado en sus huevos de oro. Todo está dentro de ti y todo pertenece a la tierra es el templo. No solo crecen bellas flores, no solo crecen altos árboles allí, sino que hombres como Zaratustra o Buda o Jesús también crecen en esta misma tierra. Son el orgullo de la tierra. Así debes tartamudear y alabar tu virtud. Él es inmensamente único en alabar así a la tierra en vez de condenarla. Ella es la madre de todos. Si hubiéramos entendido a la tierra como madre de todos, aún de los grandes valores, hubiéramos tratado a la tierra de una forma diferente.
La hemos destruido, la hemos envenenado casi. Hemos roto su unidad ecológica. Hemos perturbado el entorno. Y ahora estamos listos para destruirla con armas nucleares. Y es la fuente de todo lo hermoso, de todo lo grande. La tierra es sagrada. Ningún otro ha sido tan valiente para decir la verdad, el coraje de Zaratustra es grande y habla como nuestro contemporáneo. 25 siglos no hacen ninguna diferencia, porque los que condenan la tierra siguen aquí. Si Zaratustra hubiera sido comprendido no habría condena sino profunda reverencia por la tierra y todo lo que crece en ella. Así hablaba Zaratustra.